estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y este es su programa Visión de Futuro. Queremos agradecer a todos los que nos escriben desde Argentina. Voy a mencionar algunos lugares de donde nos escriben. Concordia, San Luis, Bahía Blanca, Saladas, Corrientes, Maciá, Entre Ríos, Teodelina, Rafaela, El Dorado, Misiones, Bahía Blanca. Un montón de lugares, después mencionaré algunos del extranjero. En este programa siempre decimos que el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Pero hay veces que el diablo quiere establecer su plan. Y justamente de eso queremos hablar en el día de hoy. Cuando el diablo interrumpe el plan perfecto de Dios. Que podamos siempre recordar que para Dios nada es imposible. Tenemos un tremendo testimonio para compartir con usted. Ya seguimos. Desde Buenos Aires, Argentina, presentamos el programa Visión de Futuro. Con el reverendo Omar Jr. y Alejandra Cabrera. Como decía, para Dios nada es imposible. Y eso es lo que usted tiene que recordar cada vez que el diablo viene con alguna adversidad, con algún problema, con aquellas cosas que a veces los médicos dicen, no, mire, esto está desahuciado, no hay salida. Siempre recuerde que Dios siempre tiene la última palabra. Una de las frases favoritas de mi papá. Mariano, bienvenido a mi programa. Muchas gracias. Una alegría pastor. tenerte conmigo. Mariano es locutor de una de nuestras radios. Tendría que hablar como vos en el día de hoy, impostar la voz un poco, ¿no? Para No, pero le sale bien hacerlo igual, más. le sale bien. No, yo tengo una voz media aguda. Pero clara, ¿no? ¿Se entiende? No, se entiende muy bien. Se entiende, Sí. se entiende muy bien. Mariano, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, justamente a través de una situación que tenía que ver con la salud, a los 8 años, cuando yo tenía 8 años de edad, una tía nos invita. Yo vivía en la ciudad de Cañada de Gómez. Ajá. Y se llevaban adelante reuniones de fe, eran una vez al mes, reuniones Sí. mensuales en el Club Villa Soto de la ciudad de Cañada de Gómez. Y bueno, una tía concurría a las reuniones del reverendo Cabrera y en esa oportunidad, bueno, justamente se llevaba adelante una reunión de fe y la invita a mi mamá porque yo usaba lentes. Con 8 años, la situación de un nene de 8 años de lentes hace 30 y pico de años atrás no era Claro, la misma claro. que Sí. la de hoy día, ¿no? Era un solo niño en todo el grado con lentes y encima pelirrojo, así es que era el colorado 4 ojos. Ah, qué bueno, mira Era el apodo que el te blanco habían y algunas puesto. pecas tenía, o sea, no era el más agraciado de todos, era el blanco de todas las cargadas. Sí, sí. Y bueno, la autoestima de uno no era la Ah. mejor para ese momento. Wow. El hecho de justamente utilizar lentes no me hacía del todo bien, no solo en lo estético, sino también en la vida cotidiana. Y ese fue uno de los motivos por los cuales, junto con mi mamá y el resto de la familia, concurrimos a la reunión. Wow. Y en esa reunión, el pastor que estaba a cargo invitó a pasar al frente a todos los que tenían una necesidad o que quisieran recibir el toque del Señor. Y mi mamá me llevó adelante y me oraron. Y ahí el Señor me hizo libre y sano de la vista. A la semana fuimos al oculista y me acuerdo la frase del oculista que le dijo a mi mamá, mire señora, estos lentes que hoy tiene en su mano, que son de su hijo, haga lo que quiera porque no los va a volver a necesitar. Así es que, bueno, desde ese momento y en adelante empezamos a transitar el camino de la fe. Obviamente el tiempo transcurrió, ya tengo algunos añitos de más y ahora necesito lentes, pero por lo avanzado de la edad, ¿no? Che, y contame, ¿qué pasó desde que a los 8 años recibiste este milagro que terminás trabajando en la iglesia en una de nuestras radios? Bueno, justamente uno de los deseos especiales que uno tenía cuando iba llegando al final del secundario era ver por qué lado perfilábamos la vida profesional, ¿no? Me acuerdo, el hijo del rector de la Universidad de Santa Fe a dar una charla vocacional al instituto, al secundario en donde yo estaba estudiando, y habló acerca de la carrera de comunicación social.
empecé a averiguar dónde se estudiaba. Lo más cerca que teníamos de Cañada de Gómez era en Rosario, pero no me interesaba tanto lo que era comunicación social, sino que más me gustaba el tema de la locución. Sí. Y también era una carrera que se estudiaba justamente en Rosario. Pero la opción era, ¿qué hacemos? Porque estábamos en Cañada, vivíamos ahí, alquilábamos ahí, Ajá. y cómo nos manejábamos para poder estar justamente en la ciudad de Rosario. La decisión fue trasladarnos todos Mira. hasta Rosario. Mi papá es camionero, o sea, no tenía dificultad con el tema del trabajo, y nos fuimos a vivir a Rosario. Empiezo a estudiar locución y, bueno, la iglesia justamente abre la radio, Radiovisión, y una de las opciones se da justamente en la búsqueda de personal. Y ahí llego y, bueno, desde ese momento me aguantan, ¿qué va a ser? Y se transmite por nuestra página web www. visiondefuturo.org. Eso, suena mucho mejor así, ¿vio? Te mudaste a Rosario, hiciste la carrera, empezaste a trabajar en nuestra radio, ¿te casaste? Justamente a mi esposa la conocí en la radio. Ajá. Fue a atender el teléfono en un programa y, bueno, ahí la conozco. Qué lindo. Y desde ese momento también. O sea, la radio es como que hizo una especie marcó un rumbo, sí, sí, para todos. Qué lindo, qué lindo. Ahora, hace 5 años atrás, como matrimonio, pasaron una crisis, ¿no? Y me gustaría que compartas con la gente qué fue lo que pasó. Juan Cruz es tu único hijo. No, mi segundo hijo. Tengo tu 3. Segundo, tenés 3. Y hace 5 años empezaron a ver ciertos síntomas en él. Sí, nosotros tenemos teníamos hasta ese momento una manera muy especial de manejarnos con los chicos, porque la única vez que íbamos al pediatra era sencillamente por la consulta. Cuando los chicos nacieron era llevarlos a que los pesen, a que los midan y volver a casa contentos, sin ningún otro tipo de novedad. A lo sumo contarle a los abuelos, mide tanto, engordó tanto, creció tanto. Sin embargo, Juan Cruz, que en ese momento tenía 3 años, estoy hablando del año 2010, empezó a tener pequeños picos de fiebre y también hematomas en su cuerpo. Cualquier golpecito le generaba un hematoma. Lo llevamos para consultar, la pediatra que lo ve sospecha que algo podía estar mal y le manda a hacer enseguida un análisis, un laboratorio que tengo acá. Y bueno, el diagnóstico justamente que arrojó ese primer análisis es que Juan Cruz estaba padeciendo de leucemia linfoblástica aguda. Wow, a los 3 años. A los 3 años de edad. ¿Qué te dijeron que era la probabilidad de vida? Si bien los médicos tratan siempre de ser lo más condescendientes posible, sobre todo con los familiares de una criatura, sí. Hablando acerca de los pronósticos de recuperación en los chicos, el pronóstico de Juan Cruz no era el de los mejores. El médico nos lo contó después, porque los índices que había arrojado justamente ese primer análisis estaban muy desbalanceados. Wow. Él tenía 130.000 glóbulos blancos en ese momento, cuando lo normal es tener entre 4.000 y 10.000. Estaba muy desfasado. La situación, indudablemente, a nosotros nos cayó como un baldazo de agua fría, de solamente llevar a los chicos a controles pediátricos, a pasar por una situación de esas, era decir, no, se equivocó de familia, no nos lo está diciendo a nosotros, debe estar hablando de otros. Es como que no podíamos creer justamente todo eso. Y sin embargo, a partir de ese momento y en adelante, empezamos a caminar y a transitar por, bueno, una experiencia de vida que, mientras él llevaba el proceso o el tratamiento, a nosotros también nos iba formando como familia y nos iba marcando también de una manera muy significativa. ¿Estuvo internado? Sí, sí. La primera internación fue de 45 días, aislado en terapia intensiva. ¿Qué edad tenía? 3 años. Seguía a los 3, sí, o sea, sí, como fue un proceso de... Claro, fue automático, fue... Ahí, inmediatamente. Sí, fue ese análisis, la doctora detecta eso y automáticamente ahí pasa a terapia intensiva en el hospital italiano de la ciudad de Rosario. En una habitación de 2 metros por 2 metros, en donde solamente entrábamos los padres con barbijo, con la manera más antiséptica posible, y los médicos que realizaban los controles.
45 días. 45 días esa primera internación. Ay, mi amor. Volvió a casa una semana y después tuvo otra de 25 días. Volvió a casa una semana y después tuvo otra de 20 días. Y así iba bajando lentamente hasta llegar a internaciones de una semana. Durante esos periodos de internación... ¿En total fue cuánto? Como... Prácticamente un año. Sí. La primera etapa de internaciones severas y de quimioterapia y de tratamiento invasivo para el cuerpito de Juan Cruz fue de un año. ¿Y la quimio le hizo perder el cabello? Ujú. ¿Y qué más? Perdió el cabello, engordó mucho a raíz de, no recuerdo el nombre de la medicación que, bueno, justamente lo empieza como a inflar. Es muy característico de ver a los chicos que son tratados con quimioterapia, que están como gorditos, y en realidad no es que están gordos porque comen mucho, sino justamente porque se inflan a raíz de esa medicación. Lo que Juan Cruz nunca perdió en ningún momento fue el humor, la alegría. Los médicos venían a ver qué era lo que pasaba en la sala de terapia intensiva, porque era un festival de risas. Ponernos a jugar con él con un guante que le dejaba el médico, se lo inflábamos, hacíamos globos y jugábamos y nos divertíamos y bueno, ocurrían cosas desopilantes. El resto de los chicos que estaban en terapia intensiva, como nosotros estábamos aislados, estábamos en un costadito, se asomaban desde las camas para ver qué era lo que pasaba dentro del lugarcito en donde estaba él. Eso era lo que también a nosotros nos daba fuerza como papás, porque sinceramente Su espíritu permanecía fuerte. Claro, era muy doloroso para nosotros llegar a ese ámbito. Mi esposa estaba durante el día y yo estaba durante la noche. Por un año. Sí. Prácticamente. Sí. Así es que, bueno, hubo que... ¿Y en la casa qué cuidados tenían? Bueno, te dejo que me responda después porque tenemos un anuncio muy importante para hacerle y ya seguimos. Este libro nace producto de la compasión del autor por quienes no han recibido la revelación de la sanidad como beneficio de la cruz de Jesucristo. La enfermedad no es una bendición, sino una maldición, una atadura del diablo, un azote, una opresión, escrito bajo la unción del Espíritu Santo, quien lo guiará a recibir y mantener la sanidad. Ese libro que le ofrecimos lo escribió mi papá y le va a enseñar cómo poder recibir, porque creemos en esta iglesia, en la sanidad divina, y cómo mantener su sanidad. Te he hecho una pregunta. Sí, ese libro precisamente lo regalamos en varias oportunidades a otros papás que también estaban atravesando por la misma situación. Al pasar por eso uno se encuentra con otras familias que también transitan por este mismo camino. Y la oportunidad de tener un material para poder acercarles y serles de bendición o de ayuda, bueno, nos sirvió justamente con este libro, ¿no? Buenísimo. Mariano, tu casa, me imagino que habrás tenido que tener un montón de precauciones. Sí, casa era como una especie de terapia intensiva domiciliaria, porque, bueno, todo de la manera más higiénica, de la forma más... esterilizada posible. El auto en donde lo llevábamos y lo traíamos cuando salía y volvía a las internaciones tenía que tener todas esas condiciones, barbijos, guantes, todo lo mínimo indispensable para extremar las medidas, porque él al estar haciendo justamente quimioterapia y todo el tratamiento tenía sus defensas muy bajas. Claro. Cualquier virus, cualquier germen, cualquier cosa podía hacer propenso. Que todo cayera por tierra, ¿no? Yo me acuerdo que en 2 oportunidades, estando en Rosario, oré por él. Una fue en una vigilia en el Teatro Broadway. Sí. Que fue la primera vez que lo vi. Sí, eso fue en el mes de abril. Me choqueó. Nosotros vivimos muy lejos de donde está el Broadway. Se llevó adelante la vigilia y estaba preparándose la Santa Cena y en ese momento salí corriendo para poder llegar hasta casa con el auto, lo cargué a él, le puse barbijo, le puse todo, lo llevé y llegamos ya cuando la vigilia estaba terminando para poder tener un tiempo con usted para que pudiera orar. Porque creemos en el poder de la oración, creemos que la mano de Dios no se ha cortado, que Él sigue haciendo milagros en el día de hoy, aun de terribles pronósticos como estos. Dios siempre tiene la última palabra. Una gran certeza que nosotros tuvimos durante todo el trayecto de la enfermedad fue cuál iba a ser el final. Nosotros sabíamos, de parte de Dios lo sentíamos, que Juan Cruz iba a estar sano,
que esto no iba a ser más que un recuerdo dentro de nuestra vida, o un testimonio, si se quiere, para poder compartir con otros en base a esta situación. Lo que pasa es que, aunque uno conoce cuál va a ser el final de la historia, hay que transitar por la historia. Exacto. Y el día a día a veces es muy doloroso. En medio de eso, nos pasaron dos cosas puntuales, una a mi esposa y otra a mí. En determinado momento, creo que era el mes de agosto, mi esposa estaba viendo en la tele una cruzada de milagros desde los Estados Unidos. Tantas veces escuchamos y hemos sido parte de lo que son noches de milagros, o hemos visto en otras personas un milagro, y orábamos también por un milagro, porque sinceramente nos hubiera encantado que Dios obrara un milagro instantáneo y de un día para el otro todo lo que estábamos pasando y la vida de Juan Cruz cambiara y fuera sano instantáneamente. Pero Dios es como que nos mostraba que Él estaba en control de todo y que a pesar de que había que hacer las cosas por el camino más largo, Él no nos iba a dejar. Wow. En esta cruzada de milagros estaba este siervo de Dios orando y hablando a la multitud, y se dirigía permanentemente a la gente, al público que estaba allí, oraba por la gente, se bajó para poder orar, y en determinado momento levanta la vista y mirando el televisor, estaba solo mi esposa delante del tele, le dice: a vos te digo, hay un chico que está en su casa sanándose en este momento de leucemia. Y eso fue tremendo. Era sentir de parte de Dios. Sí. No fue sano en ese momento, estaba sanándose. Esa fue la palabra. Había que seguir pasando, pero tenía la seguridad o la palabra de parte de Dios o la convicción de está sanándose. En otro momento iba yo con el auto y me acuerdo iba escuchando una canción de René González que se llama La Fe, y en un pedacito del estribillo dice: la fe mueve montañas, eso tú lo conoces. Y fue como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. La canción la había escuchado por estar en la radio 620.000 veces en mi vida, pero en ese momento, en medio de la angustia y los pensamientos, y confrontar no a Dios, sino esas oraciones en donde uno como padre llega delante de la presencia del Señor a preguntarle a Dios tantas cosas, y quisiera tener determinadas respuestas, y Dios obviamente se maneja en sus tiempos y como Él quiere, porque también nos está moldeando a nosotros, también nos está enseñando a nosotros, o está transformándonos. Y a través de esa canción me decía: vos sabés cómo son las cosas, si vos sabés que yo lo voy a sanar, si vos sabés que el final de la historia es tu hijo sano, quédate tranquilo. Hubo que pasar por todo eso, ¿no? Pero bueno, es, si se quiere, un consejo o sencillamente el testimonio de lo que nos pasó a nosotros para muchas personas que a lo mejor pueden estar pasando por eso. Y les encantaría, como a nosotros, que el problema, la situación se solucionara ya, mañana, la semana que viene. Dios está en control. Dios mantiene su fidelidad. Amén. Dios escucha y responde el clamor de sus hijos. Y quizás no lo responde ahora, pero sí lo va a responder. Dios hace milagros a largo plazo. Fantástico sería que el milagro se produzca instantáneamente. Lo vuelvo a decir, pero me hubiese encantado. Pero si Dios a lo mejor hubiese hecho un milagro instantáneo, quizás nosotros hoy no seríamos las personas que somos. Porque toda esta experiencia nos fortaleció como familia, nos hizo madurar como cristianos, nos unió más como esposos, estableció un cambio rotundo en muchas prioridades que teníamos en nuestras vidas. Nos hizo dar cuenta de las cosas que eran importantes y aquellas cosas a las que a lo mejor le estábamos dando tanta importancia. Claro, significados que quizás en su momento parecieron importantes, pero que en comparación de lo que verdaderamente Dios quería, no tenía ningún tipo de sentido. ¿Y qué conociste de Dios en este proceso? Yo creía que haber pasado por un encuentro había sido una experiencia tremenda en mi vida. Retiros espirituales. Sí. Estos retiros de 3 días
que se llevan adelante en la iglesia, en donde uno tiene un encuentro con Dios y con uno mismo. Nosotros individualmente con mi esposa y también como familia tuvimos un encuentro de 2 años, podríamos decir, con Dios. Un encuentro fuerte, porque era llegar delante de la presencia de Dios destruidos, llorando, con muchas preguntas, con muchas inseguridades, y ver cómo Dios se mantenía siempre fiel y nos seguía sustentando, y cada uno de los análisis que se le hacían a Juan Cruz daba los resultados que esperábamos que dieran. No ocurría, insisto, nada milagroso, nada que cambiara radicalmente un pronóstico, pero sí el siguiente análisis mostraba el progreso del tratamiento, y el próximo análisis el progreso que aún se había conseguido sobre ese progreso. Era ir subiendo cada escalón, de a uno por vez, pero era un escalón más. Costaba, pero iban subiéndose los escalones. Wow. ¿Y hoy cómo está él? Hoy está bárbaro. Hace poquito, un mes o 2 meses atrás, participó en el campamento de niños de la iglesia. Sigue teniendo esa misma alegría, ese mismo entusiasmo. Juega, hace natación. La vida de un niño absolutamente normal. Los controles que se siguen llevando adelante cada 6 meses para poder certificar, porque una de las cosas que decidimos hacer con mi esposa era seguir al pie de la letra cada consejo que el médico nos daba. Ahora hay que hacer esto, lo hacíamos. La semana que viene está el estudio, lo hacíamos. Bien. Lo hacíamos por obediencia, pero lo hacíamos también con la seguridad de poder ver la fidelidad de Dios. Claro. Y cada uno de los controles que le hicimos, el último fue justamente en el mes de febrero, que lo tengo acá, no hace más que demostrar que Juan Cruz hoy es un chico absolutamente normal, que su salud está como la de cualquier otro chico, y que obviamente su vida y nuestras vidas siguen estando en las manos de Dios. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor por este testimonio, por cómo Dios fue fiel por 2 años, y bueno, ya 3 años más, y sabemos que esa fidelidad del Señor permanecerá en la familia de Mariano, con su esposa, con sus 3 hijos. Dios no puede negarse a sí mismo, su esencia es ser fiel a nosotros. Y en instantes queremos orar para que usted pueda experimentar esa fidelidad de Dios y ver su milagro. Ya seguimos. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 23. Y ahí el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Cada vez que yo me acerco al Señor, estando en el valle de sombra y de muerte, el Señor se acerca a mí para infundirme aliento. Yo me puedo agarrar de su vara, de su cayado, para no caerme en los momentos en que parece que las fuerzas me faltan. Me imagino que habrá sentido eso de parte del Señor. Sí, una cosa puntual es que durante todo este tiempo mucha gente se nos acercaba para preguntarnos cómo estaba Juan Cruz. Hemos escuchado la pregunta ¿cómo está Juan Cruz? Miles de veces. Pero nunca cómo está papá y mamá. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Y es tan importante que el resto de la familia se sienta también contenida y que si alguien puede hacer algo, inclusive poder orar por esa gente para que el Señor la esté fortaleciendo y sosteniendo, es fundamental. Te pido, Mariano, que ores justamente por papá y mamá, de aquellos que en este momento están pasando con chicos por el valle de sombra y muerte. Padre amado, yo te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret tú sigas manifestando tu poder como hasta este día. Así como lo hiciste sobre la vida de Juan Cruz, sobre nuestra familia, que tu poder, Señor, también se ponga de manifiesto sobre aquellos que están pasando por un momento de angustia.
que así como el enemigo ha querido venir a robarles la felicidad, la alegría, con alguna enfermedad, con alguna situación difícil en su familia, que tú, Señor, estés demostrando su fidelidad, demostrando tu poder, demostrando, Señor, que tú estás al control de la situación. Señor, sustenta y fortalece a papá, a mamá, a la familia, a los hermanos, a todos los que forman parte del entorno, así como manifiestas tu sanidad sobre aquel que lo necesita. Derrama de tu poder, de tu gracia y de tu fidelidad, Señor, sobre toda la familia. Que cada hogar, Señor, pueda sentir que tú eres aquel que los tiene guardado en el hueco de tu mano y que los hace sentir seguros. Yo te doy gracias, Señor, por tu poder y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y yo ahora tomo control, dominio y autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre toda mentira del diablo, sobre todo pronóstico que ha dicho que no hay solución, que no hay tratamiento, que es irreversible. Yo cancelo ahora esas palabras y declaro que allí en ese lecho mortal tú traes vida, tú estableces tu propósito, tú reviertes todo pronóstico y estableces tu sanidad. Señor, yo declaro sanidad completa para ese ser querido que está postrado en la cama. Declaramos, Señor, tu voluntad, declaramos tu propósito sobre ellos y los declaramos libres para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Mariano, gracias por estar con nosotros. Un placer que hayas compartido esto con cada uno de nosotros. Y a usted, para mí fue un placer poder compartir con usted este tiempo. No se olvide de congregarse, venga a la iglesia. Acá lo esperamos, Boedo 860. Y si no, bueno, próximo programa donde proclamaremos palabra de Dios para su vida. Hasta la próxima.